Queremos alabarte porque has hecho grandes cosas, Señor, en nuestro corazón. Dile con nosotros: cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Díselo. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Cuán grandes cosas, vamos a decirle a Él, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Piensa en todas ellas, vamos a alabarle por eso. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado, su mano tomó la mía. Él tomó mi mano, me ha levantado, tengo luz y un nuevo día. Dale gracias. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Dale un canto al Señor de redención. Es la canción que tú y yo podemos cantarle a Él. Él nos ha redimido. De redención, yo canto de redención. Me has salvado, Jesús, y con tu sangre tú me has comprado, Señor. De redención es mi canción, y de tu sangre que me ha lavado. De redención es mi canción, de tu sangre que me ha lavado. De redención es mi canción, y de tu sangre, Jesús, que me ha lavado. De redención es mi canción, y de tu sangre que me ha lavado. De redención es mi canción, y de tu sangre
preciosa, Jesús. Tu sangre preciosa, Señor. De redención es mi canción y de tu sangre que me ha lavado, Jesús. De redención es mi canción y de tu sangre que me ha lavado. De redención es mi canción y de tu sangre, Jesús, con la que me has lavado. De redención es mi canción y de tu sangre que me ha lavado. No olvidaré el sacrificio de la cruz por mí, no olvidaré nunca. No olvidaré en ningún momento el sacrificio de la cruz por mí. De redención es mi canción y de tu sangre que me ha lavado. De redención es mi canción y de tu sangre me ha lavado. Dale gracias al Señor por el sacrificio en la cruz, por su preciosa sangre. Dale gracias a Jesús, precioso Jesucristo. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, díselo a él. Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción de redención. Con tus manos alzadas, dile gracias, Señor Jesús. Esta es mi alabanza para ti. Un aplauso fuerte a Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Muy buenos días, amado, amada. Te saludo en esta mañana, que su misericordia se ha renovado sobre nuestras vidas. Te saludo con su paz, ¿sí? Nuevamente estamos aquí reunidos en forma virtual, pero estamos unidos en el Espíritu, porque Él a todos nos unió a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a continuar con la segunda parte de los dones,
¿sí? En la iglesia. ¿Por qué? Te preguntarás en. Porque hay muchos, como veníamos viendo la enseñanza anterior, el domingo anterior, que comenzamos la enseñanza, que muchos se apropian del don y quieren dar a conocer su ministerio a las naciones y se van de su iglesia local, dejan, ¿no?, de congregarse. Y tristemente vemos que muchos lograrán, ¿no?, la fama, el reconocimiento, pero les espera una horrenda expectación de juicio por rebelarse contra el Señor, por su orgullo, ¿no? Y vemos que el orgullo no nos lleva a ningún lado bueno, sino alejarnos más y más del Señor y apagar su Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, que cada día luchemos, batallemos con las armas que Dios nos dio, ¿sí?, contra nuestro propio orgullo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, y dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida, ¿sí? Pero antes de comenzar en esta mañana, vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a inclinar nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, porque es nueva sobre nuestras vidas. Nos has dado un día más de vida, una nueva oportunidad para honrarte, para alabarte con nuestros labios, Señor, y agradecerte todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias por cada cosa que nos das, lo poco, lo mucho, lo nada, y lo rendimos a ti en esta mañana, Señor. Y queremos conocer tu voluntad para nuestra vida, para la iglesia, para tus hijos, Señor, porque somos tus hijos y queremos agradarte, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que nos escuchan por primera vez, aquellos que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos, Señor, y de nosotros, Señor, porque te necesitamos más que el aire que respiramos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y para comenzar la enseñanza de este domingo, continuando, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Aunque no te escuche, si ya lo tenés, decís amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Leemos, ¿sí?, todos juntos, amén, en el nombre de Jesús. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, es decir, ajenos de la palabra de Dios, de la palabra, ¿sí?, ajenos de la voluntad de Dios, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a los ídolos que son mudos, ¿sí? Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. El 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, a alguien más ese mismo Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, a otro le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu que
distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don da cada uno y qué don cada uno debe tener. Continuamos con el verso 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Está hablando en el contexto, hago un paréntesis, el contexto de ese tiempo, ¿no? Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de solo una parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte, ¿no? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado estas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no aprecian esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegrarán. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, dice el 28, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Vamos a recordar estos ministerios, ¿no? En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros y luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo o presidir, los que hablan en idiomas desconocidos. Y dice el 29, ¿acaso somos todos apóstoles? Una pregunta, ¿no? Interesante. ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Como dice Pablo, digo yo, ¿no? Por supuesto que no. Vos tendrías que decir conmigo, por supuesto que no. A ver, decir conmigo, por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y termina diciendo, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y vemos que después viene el capítulo de 1 Corintios 13, que vemos el amor de Dios, la manifestación del amor que Dios nos tiene, ¿no? Y que nosotros debemos llegar a amar en ese amor, no en el amor eros, que es el amor que nos atraemos con nuestra esposa, ¿no? El amor sexual. Debemos amarnos con el amor
también filial, ¿no? De hermanos, ¿no? Pero debemos llegar a amarnos en el amor con que Dios nos ama. Y en resumen, ¿qué nos dice, no? A través de esto. En el capítulo, termina el 12, dice, entra en el 13, que en resumen lo que nos dice, podemos tener muchos dones, podrás tener muchos talentos, podrás ganar almas para Cristo, pero si no tenés amor para usar tus dones, si no andás en el Espíritu, lleno del Espíritu, no sirve de nada lo que hagas. Y ese era el temor de Pablo. Pablo siendo el apóstol a los gentiles, porque Dios ya le había encomendado la tarea desde que se convirtió, ¿sí? En el camino a Damasco, le revela la voluntad al que le enseñó los primeros pasos, ¿no? Que lo bautizó a Ananías, le mostró, dice que Pablo le iba a ser instrumento para llegar a predicar a los gentiles, ¿sí? Pero todo en los tiempos del Señor, y siempre vemos el orden, ¿no? Porque Pablo primero respetó a Ananías, luego estuvo 14 años en Antioquía enseñando porque tenía ese don. Tenía 14 años allí enseñando y fue enviado por la iglesia a los gentiles. Por eso vemos que el amor de Dios, por más que muchos digan, ay no, yo no siento esto, yo este ministerio no es para mí, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el mismo Espíritu Santo que nos da los talentos y dones de Dios. Hay muchos que solamente quieren ser boca, predicar, pero no quieren atender a los que sufren, ¿no? O a los niños, o ir a predicar en los hospitales, en la calle. Pero todo debemos hacerlo por amor al Señor, dentro y fuera del templo. En el 29, en el verso 29, nos muestra que dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? Tenemos, dice el 30, todos el don de sanidad. Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Todos, ¿no? Dice. Y esto, ¿qué debemos aprender, no? Lo mucho que debemos aprender a conocer, ¿no? En profundidad la palabra. Nos muestra que cada uno personalmente debemos agradecer por el don que Dios nos dio, o los dones, y no el de otro, ¿sí? Hoy está lleno las redes sociales que están de moda, ¿no? De maestros. Todos exponen la palabra. Y yo les digo con sinceridad, con integridad de corazón, que yo enseño por su gracia. Yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo en este momento es de Dios. Y solo hablo lo que el Espíritu me dicta. Porque me es impuesta la carga por cumplir, por amor a mi Señor. Si no, no lo haría. Pero vemos que hoy está lleno de bocas. Todos quieren ser maestros, ¿no? Muchos
quieren demostrar su conocimiento de Dios, pero no tienen el amor verdadero de un siervo de Dios, sea pastor, maestro, ¿sí? Que hace participar cuando enseña al que escucha, ¿sí? Como hacía Cristo, como hacía Pablo, como hacían hacen los verdaderos siervos de Dios, que yo doy testimonio de los pastores de Casa de Oración Argentina y de Casa de Oración en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Hacer participar. Uno debe enseñar para que la persona que escucha entienda la voluntad de Dios, no tirarle todo el conocimiento que uno tiene de Dios. ¿Me explico? Sino que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y le dé la revelación de la voluntad de Dios para su vida, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. Pablo, el apóstol, cuando enseña sobre la cena, ¿no? En 1 Corintios 11:23 dice: pues yo les transmito, y eso es lo que debe hacer un maestro, un pastor, pues yo les transmito lo que recibí del mismo Señor. Y ahí enseña cómo fue que el Señor Jesús instituyó la cena, la conmemoración de la cena, en memoria de lo que Él iba a hacer, ¿no? Cuando en la última cena Él hizo que esto hagan, ¿no?, en memoria de mí, ¿sí? Después el Señor fue entregado, muerto y resucitó al tercer día. Amén. Pero vamos a ver, en Gálatas 6:3, el mismo Pablo dice sobre los que tienen el don de enseñanza, ¿sí? Gálatas 6:3. En adelante vamos a leer, si me quieres acompañar. Dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, ¿sí? Compartiendo todas las cosas buenas con ellos, ¿sí? No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, ¿sí? Uno, como decía, debe enseñar para que el que oye reciba y participe de la bendición que uno personalmente entendió y le fue sido revelada de parte del Espíritu, ¿no? ¿Sí? Amén. ¿Me hago entender? ¿Sí? No debemos ser egoístas y quedamos nosotros con el conocimiento. La revelación del Señor nos da, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios 14, que esto es muy importante. El orden del Señor en nuestros cultos, ¿sí? Que hoy nadie lo tiene en cuenta. Y comienza el capítulo 14 como termina el 12, ¿no? Redunda el 13 y dice que el amor sea su meta más alta. Primero, ¿qué debemos anhelar? Pedirle al Señor que nos llene de su amor, ¿sí? Dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, ¿sí? Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu
pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otro, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Por eso vemos que es importante estar en una iglesia local, porque además no es que va a profetizar como en estos tiempos los profetas de la prosperidad, de la sanidad, sino palabra de Dios, ¿sí? Como los profetas Isaías, Jeremías. Dice, miren cómo enseña Pablo, ¿no? El orden, ¿sí? Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que el hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Como te pregunta el Señor, como te dice el Señor a vos, ¿de qué te sirve? Por ejemplo, si yo hablaría en lenguas en tu casa con vos. En cambio, si les llevo una revelación, un conocimiento especial, una profecía, una enseñanza, eso sí les daría ayuda. A unos instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el que toque trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Será igual que hablarles al viento. 10. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener capacidades especiales que el Espíritu da. Procuren los que fortalecen a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar. Lo que se ha dicho, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que decís? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalece a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Qué importante entender el orden de la manifestación de los dones en la iglesia. Esto no quiere decir que uno esté apagando o no permitiendo la manifestación del Espíritu Santo, porque donde 2 o 3 estemos reunidos, el Espíritu Santo está ahí, ¿sí? Pero me interesa resaltar, como dice el versículo 20, ¿no? Que no seamos infantiles en nuestra comprensión de esta verdad, del orden que debemos tener en los cultos. Debemos ser maduros en la comprensión de estos asuntos de suma importancia. Porque como sabemos, se dice más adelante, Dios no es un Dios de confusión. Cuando hay 4, 10, 20 hermanos hablando en lengua, es confusión. Y no hay armonía, no hay
unidad, no hay paz, ¿no? La falta de enseñanza sobre este aspecto ha traído división en la iglesia por denominación, ¿sí? Que convierten la gracia en libertinaje y otro, el extremo del legalismo, que no permiten que haya manifestaciones de los dones, ¿no? Que no haya lenguas, ¿no? Pero vemos el orden, ¿no? Cuando oramos también, cuando oramos, cómo no debemos orar todos juntos, uno arriba del otro, sino debemos orar, escuchar lo que se está orando para poder decir que así sea, amén, que así sea, agradecer juntos, ¿sí? ¿Se entiende? Y cuando haya profecía, tiene que haber también el hermano los hermanos que juzguen, que disciernan que si esa profecía es de Dios o no, ¿sí? Así que las lenguas lo dejamos para nuestro hogar, para alabar personalmente al Señor, pero en la iglesia si no hay quien interprete, debemos callar, ¿sí? El que profetiza, bueno, debe haber hermanos que juzguen si la profecía es de parte del Señor o si no. La oración, como decíamos, no orar todos a la vez, sino uno a la vez, para entender la oración y agradecer, alabar, ¿sí? Y decir que así sea. Y vamos ahora a entrar en un texto controversial para los machistas, ¿no? Para los que dicen calle a la mujer, calle en la congregación. Y dice así la palabra: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que se les pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Como hablamos anteriormente, tenemos que ver el aspecto sociocultural, ¿sí?, de ese tiempo. ¿Por qué digo esto? Esto Pablo aconsejó en los cultos, en los templos, pero nosotros sabemos por la palabra que también se reunían, además de la sinagoga, se reunían en sus casas, porque ellos también mostraban en Hechos que ellos hacían comunidades, los cristianos vivían todos juntos, no es como ahora, que ya estamos todos mezclados, ¿no? En Hechos 2:46 dice, si lo querés buscar, dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían comidas con gran gozo y generosidad. ¿Sí? Así vemos que también vemos que se reunían en sus casas para compartir la cena. Se ve que eran difícil ese tiempo, por eso había entrado una doctrina de judaizar, ¿no?, que querían hacer cumplir los ritos de la ley para que les permitan a los gentiles ir los domingos a la sinagoga, que vemos que fue un conflicto, ¿no?, en la primera iglesia, que se llegó a una solución que dio el Espíritu, ¿no? Pero vemos que había mujeres que enseñaban y que eran siervas del Señor. Vamos a ver ejemplos para los machistas, que no debe ser así, porque las mujeres son coherederas de la gracia, ¿sí? En Hechos 18
Hechos 18, 26, dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte, quiere decir se lo llevaron, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Después de su exposición, porque él sabía solamente el Evangelio, sabía el ministerio de Juan el Bautista, lo oyeron Priscila y Aquila, su esposo, lo tomaron aparte como se debe hacer y le enseñaron el camino de Dios. Este era un fiel matrimonio colaborador de Pablo. Lo podemos ver en el mismo capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en en Cencrea, porque tenía hecho voto. Así que vemos que viajaban con Pablo como misioneros. En Hechos 9:36 vemos que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. También podemos ver en Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Vemos a dos mujeres que trabajaban juntas, a Evodía y a Síntique. Y Pablo les ordena que sean de un mismo sentir en el Señor. Y también vemos el apóstol Juan, en su segunda carta nombra el anciano, que era él, a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por eso esto da muestra que había mujeres que enseñaban y usaban sus dones en la iglesia. Esto es también para derribar argumentos mentirosos y doctrina de hombres. Y vemos cómo termina el apóstol Pablo, el verso 37, si me querés acompañar, de 1 Corintios 14, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar las lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente es con responsabilidad. Por eso debemos edificar a la iglesia y nuestras vidas en el Espíritu, porque nada de lo que hagamos por vanagloria, orgullo, dará fruto. Porque como decía en Filipenses Pablo también, porque muchos predican a Cristo, ¿por qué? Por vanagloria, por contienda. Pero eso no dará buen fruto, amado, amada. Hay muchos que son orgullosos, que van a contradecir lo que digo. Si lo quiere ignorar, ignórelo, dice el apóstol Pablo, pero debe ser como Dios manda. Son mandamientos de Dios, ordenanzas del Señor para la edificación de la iglesia, los dones en la iglesia, no fuera de ella, en la iglesia y con el respaldo de la iglesia cuando nos envía a predicar la palabra. No hay llaneros solitarios para el Señor. Todos necesitamos de todos. Si vos te crees que vos no estás haciendo nada y sos un hombre de oración, vos estás haciendo una obra grande para el Señor intercediendo. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, del verso 10 al 18. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, era consciente Pablo
que todo lo que tenía era de Dios. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Quiere decir que él fue enviado a predicar a los gentiles. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y esto es lo más importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque si como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a éste. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amado, amada, para ir concluyendo, comprendiendo esto y tomándolo con la debida seriedad que nos compete, como dice Pablo, que todo debe ser hecho, como decíamos, por amor. Todo lo que vos tenés, todo lo que sos es por gracia. Porque vemos, dice Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque hoy en día, amado, amada, muchos dicen, Dios me habló y me mostró una nueva visión, una nueva revelación. Pero no te dejes engañar, como muchos. Porque ya tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, que nos advierte de estos falsos profetas, lobos rapaces, que vendrán contra el rebaño del Señor, que hablan palabras dulces, ¿sí? Motivacionales, te van a decir sos el campeón, te vas a sanar, que alimentan el ego, ¿sí? Te enseñan a decretar, a declarar, no dándose cuenta que te hacen pecar contra Dios, tentando a Dios, porque Dios hace como Él quiere, porque Él es el soberano. Y vemos que cada uno va a dar cuenta de cómo usamos los dones. El fuego la probará. El juicio de Dios. Porque, como vemos en la parábola de los talentos que cuenta Jesús, ¿sí? En Mateo 25, 29 dice, hablando, ¿no? Les hago el contexto, ¿no? Resumiendo, a cada uno le había dado unos talentos, pero uno se quedó con el que tenía y no lo usó. Y le dijo el Señor, porque aquel que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aprovecha el tiempo que te resta de tu vida para desgastarte por tu Señor, sabiendo que Él va a recompensar a cada uno por lo bueno o lo malo que haya trabajado. Pero debes estar tranquilo si vos lo hiciste con un corazón puro, sincero, íntegro y agradecido, porque Él te amó primero. Y el don y los talentos que tenés te los dio Él. Si lo has
has hecho y lo estás haciendo así, vas a tener gran galardón de tu Señor, de tu Dios, que es el dueño de la mies, que te dice que te esfuerces, seas valiente para obedecer todo lo que Él te ha mandado a hacer. Como le dijo Pablo a Timoteo, no hagas que se apague, sino aviva el fuego del don de Dios que está en vos. Por eso, amado, amada, oremos juntos al Señor. Y vamos a decirle así juntos: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, yo mismo no me pertenezco, sino soy tuyo. Que todo lo que me diste, Señor, sea para edificar mi vida y tu iglesia en amor, integridad, sembrando paz. Perdóname, Señor, si quise apropiarme de los dones y talentos que tú me concediste por tu gracia. Perdóname, Señor, y de ahora en más quiero servirte solamente por agradecimiento y amor, porque tú me amaste primero. Te doy gracias, Señor. Aprovecha, amado, amada, este tiempo, adorar al Señor y decirle mientras adoramos al Señor: lo mío es tuyo, Señor. Todo tuyo soy. Dios te bendiga. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Díselo otra vez. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Alza tus manos y dile: porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar
quisiéramos irnos sin orar por las personas que están en una gran aflicción, que vinieron hoy buscando de Dios una respuesta, que necesitan ser consolados por el Señor, que necesitan un milagro. Y mire, no necesita usted pensar si soy yo o no soy yo, usted sabe. Y le pido que venga rápido, por favor. Venga aquí, vamos a orar por usted. Toda la iglesia va a orar por usted. Creemos que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Creemos que Dios tiene la respuesta. Creemos que Dios puede darnos ese gozo que necesitamos. Creemos que Dios puede quitar esa aflicción de nuestra vida, esa losa. Creemos que Dios puede sanar nuestra enfermedad. Yo creo que Dios está en este lugar. Yo creo que Dios está escuchando nuestro clamor. Yo creo que Dios se compadece de nosotros. Dice la Escritura que el Señor Jesús siempre salía y veía las multitudes y veía gran necesidad en ellos. Y dice que oraba por ellos y sanaba y oraba y traía respuesta y hacía milagros en ellos. Y el Señor no ha cambiado. Es lo mismo. Es lo mismo. Dígale de nuevo: hoy vengo ante ti, Señor Jesús. Hoy vengo ante ti. Venimos Señor ante ti, Jesús, Señor Jesús. Con todo el Y ponemos nuestra corazón necesidad rendido a delante de ti, Señor. Entrego mis anhelos y Mi mis necesidad te entrego en este momento, Señor. sueños, todo lo que soy. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi problema, Señor. Hoy vengo ante ti. Aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Hoy estoy aquí. Con todo, Dios, abro Todo mi el corazón. rendido Toca, Señor, toca mi rendido necesidad. a ti. Te Señor, entrego lléname, mis Dios. anhelos A ti clamo en mis esta sueños, mañana, en esta tarde, Señor. Toca mi necesidad. y todo lo que Señor, soy clamo lo como el brindo ciego a Bartimeo. ti. Señor, ten misericordia de mí. Porque todo Ten compasión de mí. es tuyo, Dios. Señor, ten compasión de mi Porque necesidad. todo en mí Señor, escúchame. es tuyo, Dios. En medio de esta multitud, Lo mío es tuyo, lo tuyo es aquí estoy, Señor, y clamo a ti. Y clamo a ti, Señor. Ven y tócame, Señor. Ven y lléname, Señor. por ti, Señor. Ven, Señor, y consuélame. Agrada Ven y consuélame, Señor. corazón. Ven y quita esta aflicción de mi vida, Gracia y Señor. poco amor. Ven y Que creo quita es esta algo
Señor.